¿Cómo va, César? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día para vos, para todo el equipo. Un gusto estar acá en este canal, en esta emisora y felicitaciones. Muchas gracias, estuvimos con tu padre el año pasado en CNN Radio charlando. Y bueno, vos sos hoy, estás tomando un poco digamos, la posta, ¿no? De lo que es un entramado, un pensamiento. Sabemos que están afincados en lo que es la derecha en cuanto a la ideología. Y bueno, temas como, para empezar, te he escuchado sobre cuestiones que tienen que ver con lo económico, con este arreglo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu visión para empezar a desandar a ver esta nota? Bueno, nosotros en lo que entendemos con respecto a lo que está planteando ahora el precandidato y ministro Massa es que es más de lo mismo, es decir, con respecto al convenio o el arreglo que están haciendo con el FMI, lo que estamos observando en primer término es una continua y constante devaluación de nuestra moneda, que es Sí. parte de lo que está buscando el fondo, y en definitiva es seguir viviendo el préstamo, seguir insistiendo en pedir, pedir, pedir. No se está apostando a una economía de producción nacional, no se está apostando a la generación de fuentes de empleo y sobre todo, acá lo que nosotros planteamos es que ninguna de las fuerzas tradicionales que están en pugna está hablando de algo que es muy importante, que es lo que está afectando realmente a cualquier plan económico, que es la lucha contra la corrupción. Es decir, tenemos una vicepresidente actualmente, que es la jefa un poco espiritual de este Unión por la Plata o por la Patria, que justamente está procesada y que tiene un embargo de 87 mil millones de pesos, y tenemos una fuerza opositora que ya estuvo en el poder y que justamente endeudó al país en otros 200 mil millones de dólares. Entonces entendemos que ambas fuerzas están encadenadas con la usura y bueno, en el sector, digamos, supuestamente disruptivo, que no lo es tanto, que es el tema de los liberales libertarios, Milei y todo eso, Sí, sí. lo único que plantean es la destrucción de la moneda nacional y la entrega de la soberanía económica a los Estados Unidos. Claro, en eso está la gran diferencia, porque cuando digamos, te sitiamos en un espacio de derecha, el de Milei también lo es, pero hay una diferencia notable en cuanto a lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Claramente. Nosotros claramente nos alineamos en realidad, digamos, si uno lo quiere tomar de algún lado, uno puede decir derecha, pero nosotros lo que somos es básicamente patriotas, nosotros lo que sostenemos es la defensa, digamos, de nuestra economía, sostenemos que la economía argentina se puede recuperar Ujú. sin ceder soberanía, sin ceder ante las potencias, ni ante China, ni ante Estados Unidos. Lo De que venimos acuerdo. escuchando no son planes económicos, lo que venimos escuchando es la forma de ver cómo cerramos con uno con otro, quién sigue pagando, digamos, entre comillas, estos gobiernos, pero acá el empobrecimiento es brutal, la inflación que está habiendo es brutal, y ahí no hay solución de ninguno de los bandos. Dolarizar es básicamente llevar a la economía argentina al modelo que están aspirando, que es el modelo ecuatoriano, y Ecuador, a ver, el tercer ingreso de Ecuador son las remesas del extranjero. O sea, Ecuador es un país que básicamente vive de sus migrantes. No es una economía próspera, no es una economía independiente. Entonces, cuando se nos plantea el modelo ecuatoriano, es un modelo básicamente prácticamente colonial. Y nosotros estamos totalmente en contra de eso porque la Argentina tiene riqueza, tiene recursos y tiene la población preparada para poder salir adelante. Un tema interesante que abordaste en algún otro tipo de espacio así de contenido periodístico tiene que ver con el tema de los planes sociales y demás. Que o sea, no te noto como alguien que quiera directamente sacarlos, levantarlos, pero sí de por lo menos transparentarlos. ¿Pasa por ahí el pensamiento? Pasa por ahí, nosotros entendemos que en este momento desmontar todo el sistema de planes sociales de un día para el otro lo que va a profundizar es la crisis, pero sí entendemos que esos planes sociales se tienen que convertir en fuentes de trabajo reales. Es decir, no se puede también, hay tres generaciones básicamente que están viviendo desde hace 20 años de solamente el plan social y que es más, cuando uno les plantea cambiar por una fuente legítima de empleo, dicen no porque pierdo el plan. Bueno, nosotros tenemos que cambiar la cultura del subsidio por la cultura del trabajo. Evidentemente es un trabajo que no se puede hacer de un momento para el otro, en Claro. el sentido, tiene que hacerse, digamos, un poco con la razón y un poco también aquel que no quiera trabajar, bueno, tampoco puede seguir percibiendo el plan social. Esto ocurre en todas partes del mundo. Alemania, Estados Unidos, Australia tienen una subvención social, pero esa subvención es temporal y esa subvención es simplemente un paliativo hasta que la persona encuentre un empleo efectivo. No puede ser que hay gente que hace 20 años, reitero, y ya dos o tres generaciones
están solamente viviendo el plan social. Es imposible eso. César, vos sabés que acá a nivel de Bahía Blanca, en épocas de antesalas electorales, se desarrolla un trabajo, una muestra muy seria que tiene que ver con tomar el pulso a la gente en cuanto a lo que se percibe, ¿no?, como intención de voto. Lo hace el U2, Radio Bahía Blanca, que es parte, digamos, del entramado de la nueva. Y en este caso, como nunca, dio el tema de los indecisos o de la gente que de alguna manera está mostrando esa sensación de hartazgo, de desesperanza, de decepción con la clase política. Pero como nunca, cosa que por un lado llama la atención y por otro lado no. Decís, bueno, es más de lo mismo, ¿no?, de lo que estamos percibiendo en la mayoría de la comunidad. Sí, no, mira, en mi caso yo rescato algo porque lo digo desde un punto de vista generacional. Yo tengo 40 años, o sea que nací en el año 83, nací con la democracia, crecí con los gobiernos democráticos, fue lo que fui conociendo, lo único que conocí, lo único que vi. Y yo creo que hay toda una sensación de la gente, justamente de que incluso hasta las fuerzas que parecían disruptivas terminaron, digamos, siendo más de lo mismo. Claro. Y la gente lo que está buscando son nuevas alternativas. Yo les agradezco el espacio y justamente, digamos, en alguna forma, a mí lo que me llevó a aceptar esta precandidatura y a poder, digamos, presentarme y poder plantear nuestras ideas, es justamente la convicción de que es esta generación la que tiene el deber de ponerse al frente y de decir, bueno, vamos a hacer un cambio en serio. O sea, vamos a terminar un poco con esta clase política que venimos heredando desde hace tantos años, de hace décadas, y vamos a plantear ideas, digamos, que sean realmente nuevas y que estén ajustadas al siglo XXI. Yo vengo de una idea patriota, de una idea nacionalista, pero entiendo que la Argentina en el siglo XXI no tiene que plantear ninguna cuestión, ni de cuestión contra el extranjero, ni nada de eso, sino defender lo propio, proteger lo propio y sobre todo hacer un país, una Argentina, que se pueda plantar frente al mundo, digamos, en igualdad de condiciones, como lo han hecho otras naciones. Por ejemplo, yo cito mucho el caso de India, un país que hasta 1950 era colonia de Claro. Inglaterra y que salió adelante. Hoy India es un gran ejemplo. Sí, sí. Creo que tenemos que ver ese espejo. Sí. César, ¿cómo estás? Paola te saluda. ¿Qué tal, Paola? Bueno, yo creería que sos unos meses más chicos que yo, pero estamos ahí. Porque si yo No, soy seguramente sos mucho más chica que yo, lo que pasa que bueno. No, yo soy del 82, mirá. Vos sos yo soy de febrero del 83, así que estamos yo ahí. soy de marzo del 82, pero yo ya caminaba y vos no todavía. Pero bueno, no importa, no vamos a pelear con quién dejó el pañal antes. Acá no pasa por eso. Pero bueno, voy a que comparto lo mismo que vos. Nosotros nacimos en un gobierno democrático. También nacimos cuando el pan te mandaban a comprar, ¿te acordás? Y costaba 5 pesos, ibas a comprarlo y salía 15. Bueno, todo ese tole-tole. Y comparto totalmente la fuerza de tu juventud y de ese cambio. Cuando escucho también la palabra cambiar, 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 y muchas veces, que no quiere decir que siempre, me causa un efecto contradictorio lo positivo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, entrás como intendente, no sé, digo, el gobierno entrás, paf, son 4 años. Sí. Suponiendo que se pueda renovar, 8. A nivel legislativo se renueva. Bien, perfecto. Y cuando escucho muchas veces cambiar, digo, ¿realmente vale la pena, más allá de todo? Porque los conceptos de todos los partidos son lo mismo, lo mejor para el ciudadano. Pero digo, ¿vale la pena o vamos realmente por un cambio al 100? Porque yo lo escucho y es perfecto y digo, pero ¿hay que cambiar todo? ¿Sirve realmente cambiar todo? ¿Se sostiene en el poco tiempo que tienen ese cambio realmente? O quizás como uno ve en otros gobiernos de otros países, hasta una continuidad o un agarre de algo, claro, del otro. Me parece que armando un poquito. ¿Me lo decodificás? Por ahí para ampliar un poco el concepto y la mesa, digamos. Digo, porque más que una entrevista, más que esto sea una entrevista, una charla. Claro, yo pues no lo entiendo. Me parece que la gente, el ciudadano, está ávido por políticas estructurales y que no se cambien según en los tiempos. El perfil o el modo de quien mañana haga gestión. No hay políticas estructurales a nivel educativo, a nivel seguridad, mirá, me ponen una maceta, después me la sacan, a nivel salud. Es como que vamos de un extremo al otro permanentemente y esos vaivenes también nos hacen un país imprevisible, porque no hay previsibilidad, ¿Se puede como poner de acuerdo en algún punto todos los gobiernos, o sea, todas las mentes en sí, para que realmente sí podamos funcionar en democracia? Eso ya es más complejo. Complejo, pero bueno. Pero digo, es complicado, ¿viste? Porque a veces digo, me encanta, pero en 4 años ¿se puede demostrar realmente un cambio? ¿Se puede sostener? Yo creo que lo que planteas, por eso te digo, somos desde la ignorancia total, porque te juro, recién ahora me estoy adentrando en esto, así que te lo digo brutamente, Paola, vos decime lo que me tengas que responder,
No, no, al contrario, Paola, al contrario, si yo coincido con vos, creo que es un poco lo que vos vivís, lo que nosotros vivimos, por eso hablo de una cuestión en algún punto generacional, porque somos hijos de esta democracia, somos Mm. hijos de la República, y justamente esa sensación que vos tenés es la que yo tengo. Ah, Yo muchas veces digo que no es que hay que cambiar las leyes o hacer nuevas leyes, hay que aplicarlas. hay que aplicarlo. Las Claro. leyes no están mal. En general están, sí. Un punto. Y en el Está. otro punto de las políticas, yo por eso digo, no es que está mal en sí, no estoy en contra del plan social como concepto, porque de hecho el origen del plan social es un origen que surgió en el 2001, después de la grave crisis, Sí. y donde la gente realmente no tenía un peso, porque hubo una crisis, una devaluación Uf. masiva, millones de comerciantes Salvaje fue. quebraron. Surgió por eso, surgió algo bueno. Ahora, el problema, que yo digo que acá lo que tenemos que afrontar no es el problema de la institución. Es más, ni siquiera soy de los que dicen el enemigo es el Estado porque es una tontería. No, El claro. Estado es una herramienta. El Estado es lo que, digamos, se construye a través de quienes ejercen el poder. Lo que sí planteo es que tiene que haber una lucha fuerte contra la corrupción, que no la hay. No hay juicios contra los corruptos. Entonces, lo que sí en el cambio, yo no digo un cambio en cuanto a las leyes o Claro. eso porque no me parece necesario. Mm. Me parece que es necesario cambio de figuras y cambio de estructuras en cuanto a quienes ejercen el poder. Y también una cuestión ejemplificativa, es decir, porque vuelvo a decir, es una ronda de dirigentes que pasan. Una de las cosas que nosotros planteamos, que quizás sea una de las más duras, pero creo que es necesaria, es que tiene que haber un juicio también contra aquellas figuras que han ejercido el poder y que hasta ahora no han rendido cuentas. Porque pasan unos, pasan los otros, dicen, este es corrupto, y llegan al poder y de repente uno los ve tomando Bueno, un café. eso César, es impunidad. Sí. Es la impunidad con la cual se han manejado muchos gobiernos y lamentablemente Que tenemos no, que condenar no, como no, no han ciudadanos. rendido cuentas. Estoy esperando todavía que me digan qué pasó con ciertas Y cuestiones tienen que hacerlo no. porque son empleados de nosotros, Y bueno, en el buen nada. término diciendo, ¿o no? Exactamente, no son empleados. Sí. Y ojo, y Bahía Blanca, por ejemplo, es una ciudad que tiene un enorme potencial, pero que incluso, a ver, es imposible entender cómo en Bahía Blanca todavía, después de décadas, sigue habiendo la crisis con la cuestión del agua. Sí, Es decir, sí, una sí. obra tan básica como Y eso. todos maquillajes lo que se han Agua. hecho. Lamentablemente fueron todos maquillajes. Acá tengo a mi izquierda a Nilo Navas. Él es sobreviviente de Belgrano y alguien que ha hecho, Bueno, un honor. alguien Sí, que ha bueno. hecho dado mensajes tremendamente elocuentes de lo que fue aquello y que aún hoy sigue atravesando esa idea de memoria y de preservar la identidad, ¿no? Nilo. Bueno, ¿qué tal, César? Un gusto ¿Qué tal, Milo? saludarte, un placer. Un placer. Para mí. Escuchando que sos contemporáneo de Paulita, que ustedes tuvieron la gran fortuna de vivir en democracia, ¿no es cierto? Con Walter somos contemporáneos, Ya de 60. una generación No se notó. atrás venimos, pero el tema es el siguiente. Yo doy clase en Bahía Blanca desde el año 1986, soy profesor de ciencias económicas y vivíamos una educación de excelencia. Nuestra educación en Argentina nos ponía en el primer punto, éramos líderes. Yo creo que tenemos que entrar en un proceso de, entre comillas, refundación en un montón de Recobrar cosas. aquello, ¿no? Pero, ¿cómo encararían, por ejemplo, me parece que en educación estamos muy abajo, lamentablemente. ¿Cómo lo podrían proponer? ¿Estás de acuerdo con que hay que hacer algún cambio importante en materia de educación y en materia de seguridad? Creo que son dos puntos más allá de lo económico. Sí, que siempre está en boga, sí. Pero creo que la educación, creo que vamos a coincidir, es la base. De ahí tendríamos que arrancar. Mira, la educación para nosotros es fundamental. Yo vengo de familia de docentes, o sea que para mí es algo que lo vivo en el día a día. Mi esposa también es docente universitaria. Y nosotros tenemos con respecto a la educación un plan muy concreto, que es subir el presupuesto de educación al 10% del PBI. Y hay dos palabras claves para este siglo XXI que son las que pueden hacer que la Argentina resurja, que es investigación y desarrollo. Es decir, lo que nosotros planteamos es justamente invertir fuertemente en educación. En las escuelas lo que se va a tener que implementar, tanto en nivel primario y secundario, son escuelas de doble turno con desayuno, almuerzo y merienda reforzados, porque la verdad que chicos con hambre no aprenden. No aprenden, no, acá obviamente. No hay dudas. Eso es indispensable. Y a nivel de las universidades, lo que nosotros planteamos es una importante y necesaria inversión, y por eso vuelvo a citar por ejemplo, lo que ha hecho India en un sentido, o China, más allá de mis diferencias profundas con China, pero ellos han invertido en las universidades, han desarrollado investigadores, han desarrollado proyectos nacionales e internacionales, incluso han copiado, evidentemente, los modelos europeos, estadounidenses,
para justamente generar una industria de conocimiento fuerte. La Argentina lo que necesita es una revolución del conocimiento, donde tengamos una población activamente bien alimentada, sana, con salud, con educación, y que justamente esté preparada para este siglo XXI, que no lo está en este momento. En este momento la población está sumida en una de las mayores crisis, digamos, de analfabetismo e incluso mal aprendido. Uno ve la situación, digamos, en las universidades, veo los exámenes que rinden a veces los alumnos de mi esposa y a veces me siento un poco preocupado porque son alumnos de medicina. Entonces, nosotros lo que planteamos es una fuerte inversión en educación. Y con respecto a la seguridad, nosotros lo que planteamos es que, la verdad, la solución no es poner 1 millón de uniformados en la calle, blindar todos los barrios y hacer una especie de proyecto tipo Rambo, porque en realidad el verdadero problema de la inseguridad es la delincuencia de guante blanco y es quienes protegen a los delincuentes. Nosotros lo que planteamos es que podemos barrer, no sé, con los dealers callejeros del narcotráfico, pero... Esa es la punta del iceberg. El tema es que tenemos que agarrar a los políticos que están cubriendo, porque hay una protección política, esto lo vemos muy claro en Santa Fe. No puede ser que en Santa Fe todos los candidatos se acusen de ser narcotraficantes y parece que en algún punto todos tienen algún punto de culpa. Yo veo Juntos por el Cambio, digo, Carolina Lozada es senadora y es periodista y dice, bueno, mi rival es narco. De repente el otro, Puyaro, dice, Carolina es narco. Y después aparece Carrió y dice, los dos son narcos. Bueno, tenemos un problema, una crisis moral, y en algún punto tenemos que resolverlo. Y eso parece que fuera todo pasa, ¿viste? Todo pasa. Es terrible. Y nada, y en concreto no queda nada. Y parece que no nadie se hace cargo, porque lo que hablábamos hoy, esa es la impunidad. Es que también está en el periodismo, que así también distraen está... la opinión pública, peleándose entre ellos. Es un circo, asquerosamente Bueno, es un creo circo. que, César, lo dijiste bien al comienzo cuando hablaste de la corrupción. Acá entonces el denominador común es la matriz de corrupción, Ahí está. que ha trasvasado los tiempos, porque viene desde allá y sigue caminando y entonces nos ataca la seguridad, la economía, Claro, pero vos la fíjate educación, la salud, todo, es la corrupción. Que la base, el pilar de todo esto para que se empiece a modificar pasa por la educación. A partir de ahí me parece que vamos a exigir otro tipo de cuestiones, la gente va a estar más preparada para justamente aventar todo ese tipo de La cuestiones. educación va a demorar mucho tiempo, Sí, Walter. y eso no es un cosa Va a de 2 demorar días. mucho tiempo, entonces como decía Paola, no son 4 años, 8 años, esto va a ser algo muy largo, o sea, va a demorar mucho tiempo reconstituir, insisto en la palabra, refundacionar en un montón de puntos. Claro. Y una cosa, Milo, que te quiero decir, y realmente me siento muy honrado, digamos, de poder conversar con vos también, justamente lo que nosotros también planteamos es que hay que terminar con la estigmatización a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas. Es decir, nuestra generación también está cruzada por lo que fue la experiencia Malvinas. Nosotros lo vivimos cuando éramos chiquitos, fuimos creciendo con las historias de los soldados y les decían al principio que los chicos de la guerra, y después, cuando uno habló, no eran chicos, eran hombres que fueron justamente a dar su máximo sacrificio en defensa de la nación. Y nos hablaban peste, también nos hablaban peste y nos decían, con eso no te... Porque a mí me decían, tal cual, están locos, qué sé yo, perdieron, todo lo que el Estado después los hizo, y de hecho murieron más, dicho por Nilo, que obviamente doy fe, murieron más posguerra que en guerra. ¿Por qué? Porque no tuvieron contención de los estados ni de los gobiernos. Tal cual, por eso digo, entonces tenemos que terminar con la estigmatización del uniformado, porque también eso es un problema de la inseguridad. Claro. Es decir, mucha gente tiene un mal concepto, porque el uniforme, a ver, no tiene nada que ver con cosas que se hayan hecho, si es que se hicieron. Nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que tener fuerzas de seguridad, que tenemos que tener fuerzas armadas y que tenemos que estar orgullosos de nuestros militares y orgullosos de nuestros héroes de Malvinas. De hecho, considero que incluso para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas hace falta la experiencia de ustedes, porque realmente también tenemos que hablar que hay corrupción en todos los estamentos y también hay corrupción en las Fuerzas Armadas, porque el ingreso al narcotráfico no es un ingreso que se haya generado solamente porque un par de concejales los dejaron entrar. Hay un problema y hay una falta de plan de seguridad nacional que tiene que ver justamente con intereses que se están protegiendo. César, bueno, gracias por este momento y saludos a tu padre, con quien tuvimos también un vínculo periodístico el año pasado. Así que nada, lo mejor. Walter, Paola, Milo, muchísimas gracias y un gran saludo para toda la audiencia. Un saludo, César, gracias. Muy bien, César Biondini, que él es hoy un poco el líder, digamos, de esta